Hoy nos toca el capítulo número 23 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 23 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho a los hijos de David. Ahora haced esto: la tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de la centena las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová.
Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada a los oficiales de la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Gloria, bendito es el Señor, santo eres. Gloria a Dios. Aquí comenzamos, recuerden, para que recordemos un poquito de Atalía. Recuerden que Atalía había quedado como reina, pero no porque quedó de buena manera. Después que su hijo el rey murió, ella mató a toda la familia real para quedar ella allí mandando como reina, a lo bravo. Y ella mató a toda esa gente. Recuerden que ella también aconsejaba a su hijo el rey de mala manera, le daba consejos, mal consejo mejor dicho. Y la Biblia dice que el hijo hizo lo malo, el rey hacía lo malo, porque la madre le daba malos consejos, le decía que hiciera lo malo, pero como nosotros estuvimos hablando, que cada quien tiene libre albedrío. Si su madre o su padre le da mal consejo y usted es hijo de Dios, usted debe saber que usted va a hacer la voluntad de Dios, lo correcto, lo agradable, lo que a Dios le agrada. Si en algún momento su madre le aconseja hacer algo que va a ofender a Dios, uno no lo hace. Uno no lo hace, porque sabe que eso va a ofender a Dios, que eso es pecado, que eso a Dios no le agrada. Entonces recuerde que el libre albedrío lo tenemos desde allá de Génesis. Adán y Eva tuvieron el libre albedrío, ellos conocían también todo, decidieron pecar. Y hoy en día continuamos con ese libre albedrío. Entonces vemos que esta mujer, Atalía, fue mala. Aconsejaba al hijo también a hacer maldad. Y pues el hijo lo hacía. Pero a la final nosotros vemos, como dice la Biblia, cómo termina el malo. Fíjense cómo terminó esta mujer. La mataron a filo de espada. Entonces el que hace mal, termina mal. Si no se arrepiente, si no se humilla delante de Dios, si no se aparta del pecado, termina mal. Porque la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, pero el que no confiesa su pecado y permanece y sigue en el pecado, ya ustedes saben lo que puede pasar. Entonces vemos que Atalía terminó de esa manera, a filo de espada. Y recuerden que al final ella mandó a matar a toda esa gente, a toda la familia real, pero como siempre, la misericordia de Dios siempre se derrama.
y tuvo un niño allí, el menor de los hermanos del rey, que no murió, porque por la misericordia de Dios lo pudieron esconder. Entonces ahí vemos la manifestación de Dios. Aún en medio de una situación terrible, aún en medio de una situación caótica, aún en medio de una situación de muerte, de sufrimiento, sabemos que Dios en su misericordia siempre mete allí su mano. Como siempre decimos que Dios siempre tiene todo bajo control. Fíjense que quedó ese niño, legalmente lo escondieron para que ella no lo matara, porque ella había matado a todos. Y lo tuvieron escondido hasta que cumplió el tiempo, la edad. Más o menos como a partir de los 7 años es que podía el niño pues ya ejercer, como quien dice, la función de rey. Claro, era un niño y no podía tomar decisiones, pero siempre estaba allí alguien, el consejero, alguien encargado de aconsejar, de decir las cosas, lo que se tenía y no se tenía que hacer, porque era un niño pues. Pero ya le llegó la edad y lo tenían escondido hasta que le llegó la edad de, como quien dice, de sacarlo a la luz. Entonces fíjense que el que hace mal, a la final Dios siempre hace justicia, a la final Dios siempre se glorifica. Si usted ha vivido una situación o ha experimentado una situación donde usted ha visto una injusticia grande, usted confía en el Señor. No hable, no critique, no juzgue, no señale. Póngale todo en las manos del Señor. Y en el tiempo de Dios, usted va a ver que Dios se va a glorificar, Dios va a obrar. Pero en el tiempo de Dios. Y aquí vemos que esa mujer hizo maldad, mal. Aparte que aconsejaba al hijo mal, que era rey, se murió. Ella mató a toda esa gente para quedar ella. Pero Dios no permitió que todos los hermanos murieran de rey. Y quedó el menor que pudieron esconder. Lo tuvieron escondido hasta cumplir la edad que tenía correspondiente. Y ahí lo sacaron, que fue este tiempo ya que estamos aquí. Y dice, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaía, y Eliasaf, hijo de Sicri. Dice, los 4 recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a todos los príncipes de la familia de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada le dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho a los hijos de David. Fíjense que ya la gente conocía la palabra del Señor, la gente ya entendía todo esos detalles. Sacaron al niño, aquí lo vemos, le mostró al niño y ya claro que el pueblo iba a apoyar, porque él era el que seguía, el que quedó vivo, entonces le correspondía reinar. Y dice, ahora haced esto. Empezaron allí a planificar, porque eso no era fácil. Acuérdense que estaba esa mujer malvada, pero ellos tenían que hacer las cosas de tal manera, hacer las cosas para que todo saliera bien y pues a la final, como quien dice, el bien triunfara, todo saliera bien. Dice, haced esto, ahora haced esto. La tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entra en la casa de Jehová sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Fíjense que lo que hizo fue rodear donde estaba el niño, donde estaba el que iba a ser el rey verdadero, pues. Fíjense que él organizó a toda la gente de tal manera que quedaran ellos rodeados, o sea, para proteger al rey, para que esa mujer no pudiera hacerle daño. Y los que iban a estar allí dentro, vamos a decir, del templo allí, eran los levitas, los sacerdotes, porque ellos eran los que estaban consagrados. Ustedes saben que ahí no podía entrar cualquier persona.
Y dice, y los levitas rodearán al rey por todas partes, fíjense, al niño. Y cada uno tendrá sus armas en mano. Fíjense que hasta se armaron. Cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo sábado, y los que salían del día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. O sea que el sacerdote Joiada no permitió que ninguno se fuera a su casa después de haber terminado su turno. Era una situación, imagínense, delicada que estaban tratando allí. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de los centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Ahí está diciendo, ¿verdad?, que le dio a los comandantes, a los jefes, las lanzas, los escudos, los grandes y los pequeños, que habían pertenecido al rey David y que estaban guardados en el templo de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar de la casa, alrededor del rey, por todas partes. Fíjense que estratégicamente rodearon al nuevo rey, pero era para protegerlo, para que no le vinieran a hacer daño, queriéndolo pues también matar, así como mataron a todos sus hermanos. Y fíjense algo muy curioso, allí todo el mundo estaba armado, con lanzas, con todo. Que si eso lo llevamos hoy en día, fíjense que en ese tiempo, la gente literal con lanza, la gente literal pues iba a la guerra y ahí morían unos ahí peleando. Pero hoy en día en la iglesia de Cristo las cosas no son así literal. Que tenemos una guerra, sí, una guerra donde la Biblia dice que ya el Señor nos dio la victoria hace más de 2000 años. Pero nuestra guerra, nuestra lucha es una guerra espiritual. Y como dice la Biblia, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y nosotros tenemos una espada, cada hijo o hija de Dios tiene su espada. ¿Y cuál es esa espada? La palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra espada. Dice la Biblia que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Entonces nosotros tenemos una lucha diaria espiritual, donde ya dice la Biblia que nos ha hecho más que vencedores. Y esa lucha es con las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad y huestes de la tiniebla. Entonces esa espada para nosotros es la palabra del Señor. Dice, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo, luego viva el rey. Fíjense que ellos estaban cumpliendo con todas las cosas que la ley ameritaba. Ahí estaba, vamos a decir legalmente, ese era el rey, el nuevo rey. ¿Por qué? Porque era el hijo menor que quedó vivo. Recuerden que antes de los reyes quedaba el hijo, y después él moría y después quedaba el hijo, y así. Entonces vemos que como habían matado a todos sus hermanos, quedaba el niño. O sea, legalmente era de él, pero fíjense cómo ellos tienen que cumplir con la ley, ellos tienen que cumplir con todo el procedimiento. Ahí estaba todo el pueblo, por eso hay que llamaron a los líderes, llamaron al pueblo, llamaron a todo el mundo ahí presente, tenía que estar presente. Eso es como cuando hoy en día alguien, Dios lo levanta en un ministerio y llega el tiempo donde ya Dios va a usar a la persona en algún ministerio, pastorado, evangelista, cualquiera, maestro, cualquiera. Se le llama a esa persona, se presenta delante de la iglesia, y ¿qué es lo que hacen? Oran por la persona ungiéndole, para que ya esa persona, vamos a decirle así, que ya quedó activa, vamos a decir así, para comenzar su trabajo en el Señor. Entonces fíjense que aquí hicieron también lo mismo. Entonces sacaron al hijo del rey,
Le pusieron la corona allí, se presentaron al hijo delante de toda la gente, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y dice, y los hijos de Joiada, que era el sacerdote, que eso lo hacían los sacerdotes, lo ungieron, diciendo viva el rey. Fíjense todo el protocolo que hoy en día también se hace. Claro, aquí estamos hablando de un rey que hoy en día es un presidente. Eso así no lo hacen con presidentes. Lo hicieran si fuera un presidente cristiano, con un pueblo cristiano. Se regirían así con la palabra. Pero acuérdense, como son gente que no, imagínense, no se guían por la palabra ni nada. Pero esto es como si fuera el presidente hoy en día. Pero también lo podemos llevar cuando Dios levanta un ministerio, como les dije ahorita. El protocolo. Entonces vinieron, que lo llamaron, lo presentaron como rey, lo ungieron, lo proclamaron rey. Dice, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente, fíjese la mujer, la que juro, Padre amado, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. O sea, ya dice, ¿qué está pasando? Y ese genterío que está allí, mira, ¿qué está ocurriendo? Y mirando vio al rey, ella, que estaba junto a su columna a la entrada. Y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban con bocinas. Y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía se rasgó sus vestidos y dio traición. Imagínate, la que traicionó fue ella, matando a todos los descendientes allí de lo que iban a ser reyes, de la línea de rey, fíjense. Y ahora dice ella que traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, los jefes, ¿no? Los líderes, sacarla fuera del recinto y al que la persiguiere y al que la siguiere, matarlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Claro, como quien dice, no vayan a derramar sangre de esa mujer malvada aquí en la casa del Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. O sea, en un lugar lejos, y allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Dios. Después de tanto tiempo, del tiempo que tuvo esa mujer allí, haciendo lo malo, porque lo bueno no hizo, lo malo. Y después fíjense que al final como Dios restableció todo. A veces vivimos situaciones negativas, a veces pasamos tribulación, pero nosotros no nos podemos ahogar en esa tribulación. Nosotros no nos podemos ahogar en esa situación, en esos problemas. Tenemos que saber y entender y creer que los problemas no son para toda la vida. Los problemas tienen un día, una fecha que comienza, pero también tienen su fecha de terminar, que caducan. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y esperar que en el tiempo del todo va a pasar, todo va a terminar. Fíjense todo lo que pasó. Ese niño, la gente que tenía cuidando a ese niño, todo eso es tribulación. Pero a la final Dios hizo justicia. A la final Dios arregló las cosas. Fíjense el caso de José. A José lo vendieron de sus hermanos. Y lo que vivió fue terrible, porque imagínense, su propia sangre, sus propios hermanos lo vendieron. Estuvo como esclavo. Todavía ya, fíjense el corazón que tenía él, que muchos después que les pase algo, tuvieran hasta rencor en contra de Dios. Se ponen a renegar, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Sin embargo, no, él tenía temor a Dios, que todavía la esposa de Potifar quería tener intimidad con él. Y él no, prefirió allí correr casi desnudo para no pecar contra Dios.
Ahí se ve que era un muchacho temeroso de Dios. Cayó en la prisión por honrar a Dios. No sabemos cuántos años duró en la prisión, pero fíjense toda esa aflicción que él pasó. Todo lo que él pasó. Y a la final era Dios procesándole, Dios enseñándole, formándole. Porque a la final, fíjense, Dios no se glorificó, claro que sí. Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Entonces era necesario, todo lo que él pasó era necesario. Esa fue su escuela de formación. Y eso no ha cambiado hoy en día para nosotros, el pueblo, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios. Dios nos pasa por desierto. Dios nos prueba, tiene que probar nuestros corazones. Nos tiene que pasar por esa escuela de preparación. Y a la final Él se va a glorificar. Recuerden el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Y el desierto es vivir muchas tribulaciones, muchas cosas, muchas situaciones. Pero a la final, ¿qué era lo que pasó? Para llegar que a Canaán. Nadie puede llegar a entrar a Canaán, llegar a Canaán, recibir las bendiciones de Canaán. Nadie, si primero no pasa por el desierto. ¿Cuánto dura un desierto? Solamente Dios sabe. Entonces nadie puede tener las bendiciones de Canaán si primero no pasa por el desierto. Tiene que pasar por el desierto. Y la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. A través, fíjese, de muchas tribulaciones, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Señor, danos fuerzas, ayúdame para yo pasar esto que tú me estás permitiendo pasar. Ayúdame a aprender todo lo que tú quieres que yo aprenda. Ayúdame, Señor, forma en mí las cosas que tú quieres que forme. Que se ha formado en mí. Ayúdame. Pero jamás ni nunca es reprochar, quejarse, murmurar, nada de eso. Créele que en medio de toda esa situación que usted está viviendo, Dios está ahí con usted. Dios la sostiene de sus manos. Dios es quien renueva su fuerza como la del búfalo. Y dice que Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal. Fíjense lo que hicieron, ¿no? Primero tomaron la decisión, hicieron ahí un pacto, tomaron la decisión de que iban a servir a Dios, a Jehová. Entonces, como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. No es solamente de boca, sino que tiene que dar fruto, un cambio. ¿Dónde está el fruto? Fíjense el fruto aquí. Ellos decidieron que iban a servir a Jehová. ¿Y cuál fue de una vez el fruto de cambio? Dice, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron. Comenzaron a destruir, a derribar donde estaba el templo de Baal, un dios pagano. Lo derribaron y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Entonces, ahí vemos cuando hacemos la relación de una persona cuando de verdad se reconoce sus pecados, cuando de verdad pide perdón, cuando de verdad, o sea, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un fruto de cambio, porque no todo es de boca. Sí, yo amo a Dios, sí, yo esto, aquello, no. Sin yo hablar, debe de manifestarse un cambio, un fruto en las personas. Y fíjense el fruto. Empezaron a eliminar toda la idolatría. Entonces eso no es de boca, tiene que haber un cambio en la persona. Cuando eso se está haciendo de corazón, de verdad. Ellos comenzaron a destruir todo el templo todo lo que había en el templo de Baal, lo derribaron, los altares, hicieron pedazos las imágenes y mataron aún al sacerdote de allí de Baal. Dice, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová. O sea, empezó a ordenar allí todo, como cada quien donde iba a trabajar y lo que iba a hacer. Bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David, lo que había distribuido en la casa de Jehová. Fíjate que todas las cosas comenzaron a organizarse, a poner todo en su sitio y a hacer las cosas como son. Entonces fíjense, cuando de verdad una persona busca a Dios, de verdad va a dar fruto.
No es de boca, se le va a ver en el cambio, porque va a empezar a hacer lo correcto. Va a arrancar toda la idolatría de su vida, todas aquellas cosas que le está impidiendo buscar bien del Señor. Va a desechar todo eso. Y va a buscar ordenar su vida con la ayuda del Señor, por supuesto. Y vemos que luego ordenó los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. A la final, ¿quién fue el que se glorificó en todo? El Señor. Entonces vemos que el mal no dura para siempre. Las aflicciones no son para siempre. Lo que usted está viviendo y está sufriendo eso no es para siempre. Entienda que tuvo una fecha de comienzo, pero tiene también una fecha de caducidad. En el tiempo de Dios, en el día señalado de Dios, a la hora que Dios señale, eso va a acabar. Y allí Dios se va a glorificar, también como le pasó a José. Años y años tuvo José en proceso. Y a la final que Dios se glorificó, lo levantó como gobernador. Ahí vemos también la vida de Job. Job también pasó, fue probado. Dios fue quien permitió que Job pasara por esa prueba. ¿Y qué pasó a la final? Dios le restauró todo. Le dio nuevamente 10 hijos. Le dio nuevamente riqueza. Entonces, a la final Dios se glorificó. Y así pasa con usted y conmigo actualmente. Es necesario, Dios nos pasa por pruebas, por desiertos. Y a la final Dios se va a glorificar, no importa lo que usted está pasando, no importa lo que nosotros estemos pasando. Es doloroso, sí. Es difícil, sí. Pero no es imposible. Recuerde que Dios tiene todo bajo control y en las manos de Dios estamos. Y todo obra para bien y va a ser para bien, para bendición nuestra. Para bendición nuestra. Y solo las pruebas, los desiertos no es para dañarnos ni para destruirnos. Es para bendición nuestra. Para formar en nosotros cosas que tienen que ser formadas. Para prepararnos. Es para bendición. No es para maldición. Amén. Fíjense cómo a la final todos quedaron felices y contentos. Porque todo se puso en su lugar. Fíjense cuando José lo levantaron como rey y Dios acomodó todo. Los hermanos, toda la situación que había pasado en el pasado, lo habían vendido. Fíjense que Dios acomodó todo. Se restablecieron allí sus relaciones, todo. Y volvieron allí a amarse como familia. Dios acomoda todo, usted no se preocupe. Tenga calma que Dios tiene todo bajo control y va a obrar conforme a su voluntad. Pero tenemos que estar allí firmes, agarrados de la roca, agarrados de Cristo, porque dice la Biblia que separados de Él no lo podemos hacer. Permanezca, sea valiente, permanezca y confíe en el Señor que Él tiene todo bajo control. Amén. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que en el nombre del Señor Jesucristo, que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesús sellamos esta tu palabra en nuestras vidas y nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.